No se pueden imaginar cuánto da de sí una mañana en el mercado. Hoy nos hemos venido hasta Egea de los Caballeros. ¿Quieren saber cuánto hemos comprado? Se lo mostramos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Además, como les adelantábamos al comienzo de nuestro programa, en unos momentos estaremos en Paniza en directo. Allí los vecinos han notado un temblor bajo sus pies hace escasamente una hora, y es que se ha producido un seísmo de 4,2 grados con epicentro en la localidad vecina de Vistabella. Seguiremos muy pendientes de esta última hora, como les digo, a lo largo de nuestro programa, pero hoy comenzamos con otro tema, degustando un rico plato con ingredientes turolenses que nos va a presentar Beatriz. Hola, desde Calamocha, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, Alba. Y menudo plato que vamos a preparar esta tarde, ya que estamos ahí a las puertas, a viernes de fin de semana. Va a venir muy bien, vamos a preparar 1000 hojas de manitas de cerdo con patatas. Y además, como siempre, y gracias a Dios, no lo voy a preparar yo, sino quien tengo conmigo aquí, Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 29 años, cocinero. Sí. De aquí de Selección Calamocha. De aquí de Calamocha. Y de aquí de la tierra, además. Sí. Como los productos que vamos a utilizar esta tarde. Sí, todos de ellos son de aquí, de la comarca y de Teruel, vamos. Y además es que aquí en Selección Calamocha, Alba, te cuento, porque no solo son restaurantes, sino que hacéis un montón de cursos, de catering, tenéis de todo, un poquito. Hacemos un poco a todo, hacemos caterings, en plan eventos, bautizos, comuniones, bodas, hacemos cursos, catas, demostraciones. Tapas, de todo. Tapas, el fin de semana, hacemos un poco de todo. Y hablando de tapas, aquí donde lo veis ganaron el concurso de tapas del Giloca. Sí, de la modalidad de celíacos. Sin gluten. Sin gluten. ¿Cómo se llamaba esa tapa? Era un solomillo de cerdo con manzana y reducción de vino tinto. Qué rico, tiene la misma pinta que la que vamos a hacer esta tarde. Vamos a irnos a los ingredientes para que tomen en casa nota esas amas de casa, porque además es muy fácil y muy barato hacerlo. Vamos a necesitar, en principio ahí las tenemos, las manitas de cerdo, que sería ese ingrediente principal esta tarde. También un poquito de trufa de Sarrión, azafrán de Monreal del Campo, todo de la zona, como decíamos. Ahí tenemos el tomate, la cebolla, aceite, que usaremos también para freírlo todo. Y por ahí arriba tenemos los ajitos, un poquito de sal, laurel y pimienta. Y también por este otro lado de la mesa también tenemos, apunten, las patatas, que las tenemos aquí laminaditas en agua, huevos, y usaremos el polvo de jamón, que es lo que tenemos ahí, Javier, que para eso necesitamos un poquito de jamón de Calamocha, ajos y pan de aquí de Calamocha también. Que lo freiremos todo para hacer ese polvo. Frito, hecho crujiente y luego batido con la batidora. Que será el toque final de ese plato, de esas 1000 hojas de manitas de cerdo con patatas. Yo creo que para abrir boca a ese fin de semana viene genial, Alba. Así que yo con Javier nos vamos a poner manos a la obra para que empecéis vosotros a salivar en casa y enseguida vemos cómo terminamos ese plato. Vaya final de semana, Beatriz, que te hemos regalado. Enseguida volvemos hasta Calamocha, gracias. Pero atentos, porque lo que les vamos a proponer ahora con este calor, igual les apetece muchísimo más. Ana, muy buenas tardes, cuéntanos. Pues mira, Alba, buenas tardes a ti y a todos los telespectadores. Es que hace muchísimo calor, 29 grados a la sombra, marcaba hace nada el termómetro de ahí al fondo, y 30 grados al sol, nada más y nada menos. Una tarde de abril como es esta, a las 6 de la tarde. Y el mejor plan esta tarde, un viernes, es venir a tomar helados. Lo que pasa es que hay que esperar un poquito. Si tienes muchas ganas, como Alejandro, que lo tenemos aquí. Alejandro, ¿tú qué haces aquí? Esperando. ¿Esperando a qué? A tomar un helado. ¿De qué sabor? De naranja. De naranja. Y es que hace mucho calor, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues hay que esperar un poquito. Paciencia, papá. Un poquito, sí. Aquí hay, como ves, hay mucha gente y es porque aprieta el calor. Pero bueno, merece la pena tomarse un helado esta tarde. Muchas gracias, chicos. Pero aquí tenemos a los privilegiados que han esperado y ya tienen su helado en la mano. Chicos, habéis venido a refrescar la tarde. Es que hace bastante calor hoy, Sí, vamos a aprovechar aquí un poco y nada, un heladico y... Han hecho un break de estudio, se han salido del aula. Claro que sí, mira, la mochila puesta llevo todavía, para que veas. Sí, por si lo ven los papás, que sepan que están aquí tomándose un helado, que va a ser solo un ratito. Sí. ¿Y cómo os planteáis el fin de semana? Porque todavía se esperan las temperaturas muy altas. Bueno, pues nosotros habíamos pensado a ver si nos podemos refugiar este calor en algún parque o algo y salir por la noche también. Por la noche que hará menos calor, digo yo. Efectivamente, ya estamos con los planes casi de verano, eso de refugiarse durante el día y salir por la noche, porque si no lo vamos a pasar mal. Muchas gracias, chicos. Y luego yo les quería contar un caso de una familia venezolana, que todos se preguntarán
que cómo pasan este calor aquí. Yo les preguntaba, ¿hace más calor aquí o en Venezuela, señora? Aquí. No me lo puedo creer. Sí, allá las temperaturas todavía no llegan a 30 grados. Y aquí hoy tuvimos 33 grados. 33 grados. Y Ana. aquí están que se van a tomar un helado. Sí. Cuéntame, Alba. Yo no sé si en esa heladería esperaban tener esta afluencia, ¿no?, de público en la primera semana de abril. Pues la verdad es que vamos a preguntárselo. Muchísimas gracias, familia. Vamos a preguntárselo porque es que no paran. De hecho, a ver si tienen 10 segunditos los compañeros para atenderme, porque mira hacia el fondo de la heladería y es que no para de entrar gente. Y mira qué tamaño de tarrinas, a ver si mi compañero Alberto lo puede ver, se están dispensando aquí a las personas que vienen, administrando helado para que dure horas y horas. ¿Esperabais tanta gente una tarde como esta? Sí, sí, la verdad que sí, viene bastante gente. ¿Cuánto tiempo lleváis así? Bueno, todo el verano. Lo que va corrido de primavera. De primavera. Sí. Bueno, que esto ha sido, llevamos una semana. Sí, sí, la verdad que con el calor la gente entra más. Ajá. Y bueno, ¿y aquí cuál os piden más? ¿Alguna todo. novedad para este año? Sí, crema de limón. Crema de limón. Es la más fresquita, a lo mejor, sí, y la que más llama nuevo, la atención. Lo más nuevo. Oye, pues a mí me vas a preparar una. Sí, sí, sí. Hombre, claro que sí. Alba, ¿cuál es tu helado favorito? ¿Cuál es tu helado favorito? A mí, fíjate que me gusta la clásica nata, ¿eh? Y además este sitio lo elabora muy bien. Sí, sí, desde luego, helados italianos ya sabemos que son los típicos. Adelante. ¿Crema de limón, entonces? Venga, sí, cremita de limón, que a mí también me ha gustado. Y bueno, ya saben ustedes que este fin de semana van a seguir las temperaturas, que aprovechen, que salgan a la calle, que tomen un poquito el sol, que es muy bueno para los huesos, y que disfruten de la temperatura con la familia y los amigos. A disfrutar de estos días lo que dure. Gracias, Ana, a disfrutarlo. Y como nos decía nuestra compañera, además de un rico helado, con este tiempo son muchos los que quieren coger ya un poco de color y disfrutar del sol, tanto en las orillas del Ebro como en piscinas como esta que ven. Enseguida lo vemos. Aunque sepan que existen más alternativas para broncear nuestra piel. Las cremas autobronceadoras o las vitaminas A y C son solo algunas de las sugerencias para preparar nuestro cutis, sin olvidar, por supuesto, la importancia de la hidratación. Enseguida veremos esas historias, pero además el buen tiempo hace que la gente se anime a acercarse a los mercadillos ambulantes y callejeros. Hoy viernes tocaba en Ejea de los Caballeros y nuestro compañero Antonio ha estado allí. Como van a comprobar, la mañana ha dado mucho de sí. Se acerca el fin de semana y como pueden ver hace un día estupendo, así que qué mejor que pasar la mañana en el mercadillo de Ejea de los Caballeros. Buena hora para llegar al mercadillo, ¿no? Sí, sí señor, sí que es buena hora. ¿Y qué viene buscando? Pues oye, a ver lo que hay por aquí, si me apetece algo compre, si no, pues oye. ¿Y ustedes qué vienen buscando al mercadillo? Pues nosotros venimos buscando a ver si nos gusta alguna ropa, alguna ropa que no la compraremos. Una señorita. ¿Y alguna señorita? Claro. O sea, que vienen a ligar. Así, aquí se viene a todo. 4 euritos guapas, 4 euritos animaros. Hoy lo que queráis, manoletillas a 4 euros. Señora, ¿qué está buscando por aquí? Pues algún mantel para una mesa una mesilla, que son muy bonitos y por 1 euro no merece la pena hacerlo en casa, no merece la pena trabajar. Mejor llevárselo hecho. Mejor llevárselo hecho. ¿Y cuánto presupuesto trae para gastar hoy? Muy poco, porque estamos así a San crisis. ¿Cuánto ha gastado hoy? 15 euros, una camiseta, mírala, y un vestido para mí para ir a la piscina, mira qué chulo. Fresquito, ¿verdad? Muy fresco y muy bonito, mira. ¿Y va a la piscina sola? Sola, bueno, con las amigas. ¿El marido no la saca? Me saco sola yo, que el marido no me tiene que sacar para nada. ¿Ya ha encontrado a alguien? 2 señoras tengo aquí. Vaya, rápido, ¿eh? Ha sido. Rápido. Pues sí que le ha dado de sí la mañana. A estas edades hay que hacerlo rápido porque si no a los años te corren. Señora, ¿qué dice usted de todo esto? Pues muy bien, vamos muy bien los dos. Buscando unas zapatillitas cómodas, ¿no? Sí. ¿Y qué tal son estas? Buenas. Son españolas además, ¿eh? Que aquí solo venden zapatos hechos en España. Solo. Yo no quiero productos extranjeros, españoles. Por eso somos españoles y aragoneses. ¿Qué tal van? Bien. Ya la se lleva otra vez. Bien. ¿Cómo van las ventas? Regular. Regular solo, ¿eh? Sí, se vende poco. Poco. Antes se vendía más, ahora nada. Bueno, pero hay que esforzarse uno y ser valiente.
Le escuchaba yo hablar de los precios y decía que las alcachofas estaban muy bien. Muy bien de precios, sí, las alcachofas sí. ¿A cuánto? Me parece que ha dicho 12, 2,50 €, no lo sé. Señora, me lleva el carro hasta arriba. Es que somos gente de buen comer. Muchos, no es que seamos, unos 5, pero de buen comer. ¿Y qué se lleva? Pues verdura, tomate, alcachofa, espárragos, nueces y no sé qué más lleva. Cebolla tierna, patata nueva, eso. ¿Y qué tiene pensado preparar para comer hoy? Pues mira, una ensalada de pasta. Fresquita, ¿verdad? Para estos calores. Este calor ha venido muy pronto, nos ha pillado desprevenidos, pero una ensalada de pasta. Luego pescado, para eso estamos en viernes. Y yo, como soy antigua, pues aún guardo el viernes de Cuaresma. Señora, ¿qué pasa? ¿Que solo encuentra bragas de rayas? Sí, pues eso, sí. Que no hay mucho surtido. Aquí desde luego que no. ¿Y las buscaba como lisas? Hombre, lisas y de otros dibujos más modernos. ¿Y nada? De nada, todo rayas, todos los años igual. ¿Qué se llevan, señoras? ¿Qué nos llevamos? Bragas. ¿Cómo dice? Bragas. ¿Bragas? Sí, como lo quieras llamar. ¿Qué modelo se han llevado? Unas para que nos rebaje la tripa. Más barato y para la fea, lo regalamos. Hay que ver lo que nos ha dado de sí la mañana. Pues hijo mío, nos ha dado mucho de sí la mañana. Hemos comprado de todo, Hemos comprado hasta bragas. ¿Hasta bragas? Bragas también, sí. Y verdura. Lo que pasa es que ahora tenemos un poco de calor. Sí, que verdad que sí. Verdad que sí que hace calor ahora. Pues les voy a hacer yo una proposición indecente. Vámonos los 4 y nos tomamos un refresco. Pues hijo mío. ¿Cantadas? Pues ala, vámonos. Venga, vámonos. Además, en unos minutos volveremos hasta esta localidad, hasta Ejea de los Caballeros, para rememorar, como ven, los momentos más importantes de su Semana Santa. Todo gracias a esta exposición, que recoge además una gran investigación sobre el origen de sus cofradías y su patrimonio. Una muestra que no se pueden perder. Y atentos ahora a los que necesiten un sofá. ¿Cuál es su presupuesto para poder comprarlo? Pues hoy les vamos a sorprender porque pueden conseguir un sofá por tan solo €1. Eso sí, Martina, hay que hacer como tú, ir hasta Calatayud. Hay que venir hasta Calatayud y no encapricharse de uno como este, porque yo digo, como es más pequeñito, un sillón quizá me lo dejen por €1, pero me han dicho que no, que este no entra a la oferta. Tenemos que seguir los carteles que nos van indicando, carteles que nos dicen sofá a €1, como Dorothy en El Mago de Oz, en vez de seguir las baldosas amarillas, tenemos que ir siguiendo estos carteles que nos llevan a la zona sur de la tienda, donde hay varios sofás a €1. Eso sí, tenemos que elegir entre los que hay en esa zona y tenemos que ser familia numerosa, además de 7 miembros o más, y ya se han reunido aquí 7 familias, en total 8 sofás a €1, así que todos los espectadores que nos estén viendo que sean familia numerosa y de más de 7 miembros, queda un sofá libre. Clemente es de la tienda junto con su padre. Hola, Manolo, y todos estos sofás que estamos viendo son los que se pueden elegir. Sí, pueden elegir todos los sofás, Cherlón, 3+2. El único requisito es que sea familia numerosa a partir de 7 hijos. Han venido ya varias familias numerosas de Zaragoza, ninguna hay aquí de Calatayud. No, aquí en Calatayud no hemos podido conseguir ninguna y casi todos son de Zaragoza. Son familias de 10, 12 hijos, 9. Como ves, Alba, muchísima variedad donde elegir, de diferentes dimensiones, de diferente tapicería. Y Manolo, que es el padre de Clemente, lleva 42 años en el mundo de los muebles y hay que renovarse o morir, ¿no? Esta iniciativa, algo nuevo. Esto es para renovar, promocionar a las familias para que tengan niños, que parece ser que si no nos estamos quedando atrás, e incentivarlos de alguna manera. ¿Y qué les va a suponer a ustedes económicamente? Porque claro, son 8 sofás a una media de 1.500 cada sofá. Bueno, pues este va a ser el costo nuestro que les regalamos a estas familias numerosas y promocionamos Muebles Jove también. 7 familias están aquí, así que queda un sofá libre. Un sofá libre queda para la primera familia que venga, se lo lleva. Conocemos a una de las primeras familias. Habéis llegado desde Zaragoza. ¿Cuántos hijos? Os vemos aquí ya muy bien colocados en estos sofás de 3 piezas y de 2. Estamos muy formales porque, vamos, hemos dicho, salimos en la televisión, que están muy formales. Generalmente no es así. Se están moviendo todo el rato, pero muy bien, sí. ¿Cuánto tiempo tiene la niña más pequeña? 6 meses. ¿Y el más mayor? 8 años.
Sí, nos decías que los sofás que tenéis ahora mismo en casa ya están destrozados, que se usan casi como cama elástica. Generalmente su uso primordial no es sentarse, sino rodar sobre ellos, saltar, comer, de todo menos sentarse, están destrozados, sí. Y nunca los tenéis emparejados, vais comprando, ¿no? Así que por fin vais a tener dos iguales. Efectivamente, y agradecemos mucho la oportunidad que nos da Muebles Jove en ese sentido, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguimos conociendo a familias, a Isabel, que tiene 12 hijos, casi todos mayores. Yo ya he venido aquí con su hija, que le ha encantado este sofá que vemos en tonos claros y os habéis decidido ya y os quedáis con este. Sí, con este que es comodísimo, como dice Marta, que además se puede reclinar un poquito, estamos encantadas. 12 hijos, esto es una ayuda por €1. Bueno, la verdad es que campañas como esta existen tan pocas que es una pena, de ayuda a las familias numerosas, y la verdad es que estamos encantadas con Muebles Jove con esta iniciativa. Y esto ha sido un amor a primera vista con tu hija y este sofá, ¿no? En cuanto lo ha visto. No, más que cuando lo ha visto, cuando se ha sentado en él. Se ha sentado en él y ha sido, este es el que nos gusta. Bueno, pero aquí no cabéis 12. No, bueno, es difícil que hagan un sofá donde quepamos no 12, 14. Seguimos conociendo familias. Como decíamos, 7 han venido desde Zaragoza y han compartido incluso medio de transporte. Han venido en la furgoneta de Eduardo, tiene 2 furgonetas, nos decía, una de 9 plazas, donde van a todos los sitios con esa furgoneta, y hoy te has traído a otra familia de Zaragoza también para elegir sofá. Esta oportunidad que nos han dado la Casa de Muebles, no hay que perderla, y desde luego ver la evolución que la familia tiene para encontrar la calidad de vida con un sofá en casa, que es donde se toman las decisiones importantes. Eso es lo que me decías, ¿no? Que en las familias numerosas el sofá es fundamental, porque ahí se dialoga y se llega a acuerdos, ¿no? Ahí es donde el estrés queda aparcado y donde realmente pues se comparte lo que ha sucedido durante el día, y además llama la atención que hoy en día pues cómo ha ido evolucionando en que un sofá de estos se permite que tenga, pues como donde estás tú, salen 2 taburetes de un lado, este por ejemplo donde estoy se puede abatir perfectamente, y además, vamos Pablo, a levantarlo, es una cosa súper cómoda. Sí que caben todos los miembros de la familia de Eduardo, como nos lo está mostrando. Y Manolo, habéis empezado por los sofás y tenéis intención de seguir, ¿no? Sí, lo que queremos es continuar luego con un mueble juvenil para promocionar y hacer ofertas y unos grandes descuentos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sofás a €1 en Calatayud, y también en Zaragoza una tienda que está a liquidación de muebles. Nuestra compañera Lidia ha estado esta mañana allí. Últimamente son muchos los comercios que se ven obligados a cerrar debido a la crisis, pero ante el inminente cierre, ¿qué hacen con todo el género? Ignacio, ¿qué vais a hacer con todo lo que vemos en esta tienda? Pues en principio todo lo que se pueda vender hasta el domingo, y luego el resto pues supongo que lo que es dirección cogerá todo y lo volverá a vender. Porque estáis con estas súper rebajas desde hace una semana más o menos. Desde el lunes de la semana pasada. Estamos por debajo del costo. O sea, más barato ya no se puede vender. Porque os habéis visto obligados a quitaros todo el género, puesto que debido a la crisis el comercio... Exactamente, ha bajado mucho la venta y entonces lo que son costos ya no se pueden mantener. Entonces ahí estamos. Y quitarse de encima, por así decirlo, toda esta cantidad de género, ¿es fácil en una semana? Ni en una ni en 2. Es muy difícil porque luego ya pues van quedando cosas muy concretas, cosa que la gente pues a lo mejor cuando viene a buscarlas pues no es lo que ellos realmente quieren. ¿Qué es lo que más viene buscando la gente cuando viene a buscar algún mueble para su casa? Ahora lo que vienen pues son sobre todo línea de armarios, sofás, algún dormitorio. Realmente se va vendiendo siempre un poquito lo que es lo más apetitoso. Luego ya va quedando todo... Restos. Entonces, claro, aunque esté, ya te digo, está todo por debajo del costo. Es el que venga la gente, se aproveche del precio y no hay más. Ignacio, ¿este armario es uno de los artículos más golosos que tenéis en la tienda? Efectivamente, ya tanto por las dimensiones, lo que pasa es que las dimensiones es un poco complicado de que le encaje en todas las habitaciones, pero por el precio, si os des cuenta, sale su precio normal de venta 1.181 y lo tenemos en 595, o sea, está por debajo del costo. Bueno, veo que está probando este sillón, ya le ha echado el ojo. Sí. ¿Está bien de precio? Muy bien. Perfecto. 89 euros. Solamente eso. ¿Y es cómodo? Muy cómodo. Además, le ha echado el ojo, ¿por qué?
Pues porque paso por la puerta, lo he visto, me ha interesado porque yo tengo en mi casa uno que me costó 50.000 pesetas, 300 euros. Fíjate, y hoy por 89 se lo va a poder llevar. ¿Y ya se había fijado en todos los carteles que cierran y por eso liquidaban todos los artículos aquí? Sí, he venido de propio por eso. Antes 742 euros, ahora 395, me imagino que será solo la mesa. No, es la mesa con la rinconera o la bancada que llamamos nosotros, e incluso lo que es el asiento es elevable. Ah, mira, tiene truco. Y además es, fijaros en el grosor de la madera, tanto de lo que es el asiento como lo que son los costados. Esto es todo madera de pino. Por 395... Oye, esto en una bodega luce muy bien, ¿eh? La verdad que sí, o en la cocina de un chalet o de una casa de campo, una segunda casa, vamos. Hola, veo que está usted mirando este zapatero. ¿Ha venido porque sabía que cerraban la tienda y liquidaban todo? Pues sí, algo había oído de que cerraban, entonces hemos venido a ver si podíamos encoger alguna cosa. Porque está todo a buen precio. Pues está todo a buen precio y hoy en día hay que ir buscando la cosa baratita, que si no... ¿Cuánto tiempo llevabais con este establecimiento? Hombre, este establecimiento lleva muchos años abierto, pues igual lleva más de 30 años, pero... ¿Y después de 30 años tener que echar el cierre? Pues es la verdad que sabe mal. Un poco de lástima, porque ya después de tantos años, aunque yo no llevo aquí mucho tiempo, pero te da un poquito de nostalgia, porque a fin de cuentas es toda una vida. ¿Quieren saber qué es calidad de vida? Pues precisamente esto, con 30 grados y poder remojarnos en una piscina. ¿Quieren saber cómo disfrutan del sol los zaragozanos? Pues se lo contamos en unos minutos en Aragón en Abierto. Qué envidia, ¿no? Enseguida estaremos en esa piscina, pero antes regresamos hasta Calamocha para terminar esas manitas con nuestra compañera Beatriz, que también nos das envidia hoy, ¿eh? Hola de nuevo. Que yo también quiero estar en la piscina, Alba. Pero por aquí lo en la menos cocina hace mucha calor. 1000 hojas de manitas y patata con huevo, tienes de todo. Bueno, eso sí, eso yo creo que ahí 50-50 tenemos, Javier, que digo que en las cocinas hace mucho calor, normalmente. Bastante calor. Con los fogones, pues vamos a ponernos a ello porque mira, ya tenemos el agua hirviendo porque es lo primero que tenemos que hacer, Javier. Sí, vamos a poner a cocer las manitas, ¿vale? Porque esto Pues lleva una vamos a larga ello. duración. ¿Cuánto le cuesta las manitas? Porque necesita tiempo, ¿verdad? Sí, sobre 2 horas y media, 3 horas. ¿vale? 3 horas de cocción. Sí, eso es. Lo que hacemos primero es blanquearlas, luego les vamos quitando un poquito la grasa que van soltando, ¿vale? Y además a ese guiso añadimos, como veo, unas cebollitas, unos ajitos, para que le den un poquito de laurel. a esa olla. ¿Qué olla tan grande tenemos hoy? ¿Cuántas manitas tenemos? Que estas ya serían manazas, esas son manitas. Pimienta. Pimienta por ahí y sal, ¿no? Sal y aceite del Bajo Aragón. Aceite del Bajo Aragón. Y un tomatito que lo vamos a poner ahora mismo. Y un tomatito, o sea que realmente todo ahí a cocción, que decíamos antes que era un plato muy sencillo y muy barato para esas amas de casa que están en casas pendientes de, oye, que me viene la familia este fin de semana y no sé lo que puedo preparar. Pues mira, una opción les damos desde aquí, desde Selección Calamocha, con Javier, que además este plato, mientras él lo va metiendo toda esa olla, que vaya cociendo, lo presentaron en Teruel Gusto Mudéjar este fin de semana pasado, que estuvieron allí la feria gastronómica, y la verdad es que bastante bien, ¿no, Javier? Sí, la verdad es que estuvo muy bien, el concurso estuvo muy bien. Perfecto, vamos a ir a llevar gente de toda España y de Calamocha también. Sí, de Calamocha. Vamos a meter las patatas, que las hemos laminado, a freír. Las vamos a dejar que se pochen un poquito. Que se pochen. ¿Cómo suenan? Se terminarán en el horno. Se terminarán en el horno, o sea, solo es un poquito. Sí, un poquito. Pues después de esas horas de cocción, que veíamos que tiene que estar las manitas, las tenemos que deshuesar, Javier, y lo que nos encontramos es con esto, ¿verdad? Eso es, hemos deshuesado una vez que está cocido todas las manitas, las deshuesamos y separamos el caldo por un lado, lo ponemos en una bandeja estirado para que se vuelva una gelatina natural, y por otro lado ponemos todas las manitas en un molde, de forma que cuando se quedan frías se queda como si fuera un embutido. ¿Y con esto ahora qué tenemos que hacer? Vamos a hacer es desmoldearlo. Le quitamos ahí el molde y tenemos que hacer... Las cortamos para sacar, digamos, ahí tenemos una base para... una base.
que luego imagino que cortaremos un poquito. Vamos a cortar para el emplatado. Pues vamos a ello, Javier, ya tenemos esas manitas ahí bien jugosas y bien blanditas, porque decíamos que es una carne bastante tierna, pero que necesita muchas horas de cocción. Esas patatas también las tenemos listas, Alba, que como has visto en un momentito, ya las hemos pasado por ahí por el aceite, y ahora sería lo que lleva su nombre, el decir 1000 hojas, es porque... Hacer el 1000 hojas. Vamos a ver, pues vamos a ello. Por un lado, ¿qué necesitamos? Ahí el molde que se nos había quedado dentro de las manitas. Vale, primero ponemos una base de patata. Patata. Eso ya luego las alturas que le quieras dar, ¿no? Eso es. Y vamos a hacer 3 de patata, 2 de manitas. Vale. La manita, como la hemos cortado con el mismo molde. Se corta muy bien, además, porque está todo muy tiernecito, ¿verdad? Finito. Vamos a cortar finito. Y lo colocamos. Y lo colocamos. Y luego haremos otra vez, como están viendo. Otra base de manitas. O sea, de patata, perdón. Base de patata y base de manita. Y base de manita. Ahí. Qué bien. Vamos a hacer un pequeño agujerito. Este es un truco, ¿no? Sí. Vamos a hacer un agujero ahí, como están viendo. Un sándwich, cuando le ponen un huevo frito. Como cuando haces un sándwich y le ponemos un huevo frito. Vale, vamos a hacer... Y ahí le pondríamos... El huevo, una yema de huevo. Allí va una yema de huevo. Sí, que la vamos a aromatizar con un poquito de azafrán, ¿vale? Y de trufa de Sarrión. Y de trufa de Sarrión. Oye, que como decíamos, todo productos de aquí, ¿eh? Y que huele esta cocina, aparte de hacer un calor tremendo, huele genial en la cocina de aquí de Selección Calamocha. En todas las cocinas suele hacer mucho calor. Pues ahí iría el huevecito. Vamos a ver la clara. La trufa de Sarrión en todos los platos está riquísimo. Mientras él va poniendo esa yema de huevo que iría allí en el centro, le pondríamos encima también un poquito de gelatina de la que nos ha quedado del caldo de la cocción de las manitas, y iría al horno, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? En 5 minutos, para que se cuezca un poquito lo que es el huevo, para que se termine de hacer y se caliente todo la gelatina y demás. Pues en esos 5 minutos vamos a venirnos a este lado, que no nos da tiempo de terminar, pero sí que nos da tiempo de ver cómo queda ese plato que tenemos aquí emplatado después de esos 5 minutos en el horno, y ese polvito de jamón que nos falta para terminar y colocar así por encima, que lleva jamón, el pan y el ajo que habíamos frito, ¿verdad que sí, Javier? Eso es. Ya me lo he aprendido. Y mira qué pinta tiene este plato, que yo ahora mismo, cuchillo y tenedor en mano, me voy a probar, y dejo el micro que me sobra ya. Y no va a dejar nada, eso se lo aseguro. A disfrutarlo, Beatriz, gracias. A las patatas. Volveremos hasta Calamocha con nuestra compañera Beatriz, porque nadie mejor que los propios vecinos de la comarca del Giloca para explicarnos cómo era la vida hace 50 años. Es lo que recoge este documental que están viendo, Siempre Amanece. Hoy se estrena en Calamocha, estaremos muy pendientes. Por la mañana, luego bocadilladas, eso sí. Aunque también, como les adelantábamos, estaremos en Paniza en directo, donde los vecinos han notado un temblor bajo sus pies en torno a las 5 de la tarde debido al seísmo de 4,2 grados que se ha producido en la localidad vecina de Vistabella. Enseguida se lo contaremos en directo, pero antes conectamos ya con nuestros compañeros de informativos. Muy buenas tardes, Javier. Hola, Alba, muy buenas tardes.